Saludos, soy el doctor Restituyo, presidente de LAPSI, Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy en su programa de TVASI, Tu Voz, de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Con nuestro invitado, que es el doctor Porfirio Guzmán. En breve será introducido por la doctora Carmen Rodríguez. TVASI y Tu Voz son dos programas que ofrecemos cada miércoles a las 8 de la noche y cada sábado a las 5 de la tarde. Están invitados a integrarse a cada miércoles. En el día de hoy es un tema de gran interés en el área de medicina primaria, medicina de atención primaria, cardiología, medicina interna o medicina familiar, que es la importancia del electrocardiograma en el manejo y seguimiento del paciente hipertenso. Este programa se emite desde New York, New Jersey, para esta plataforma y para el mundo. Algunas informaciones que siempre ofrecemos de manera general para todos ustedes, sobre todo los que han entrado por primera vez y los que no participaron el sábado pasado. Medinepson es una compañía que está en 30 países diferentes, incluyendo la República Dominicana. Estamos haciendo acuerdos de trabajo con esta compañía. Ya ellos hicieron la introducción el sábado pasado y están probando un producto aprobado por la FDA para usando sensores y la nanotecnología para el manejo y el seguimiento de pacientes hipertensos. Y reclutan médicos, reclutan enfermeras y también pacientes que son pagados por ellos y reciben incentivos. Al que le interese, pues puede comunicarse con nosotros para mayor información. Es algo parecido a lo que ustedes ven aquí. En esta etapa ellos tienen varios productos de investigación. El último es este eh, dispositivo, vamos a decirlo así, o corse o chaleco, mejor dicho, también, donde usa algunos sensores que da seguimiento a la frecuencia cardíaca. También se usa para otros parámetros fisiológicos, y se le pone al paciente por 1 hora y luego eso se reporta, y con eso es suficiente ya para participar en el estudio de investigación. Así que usted está invitado también si le interesa ser parte de este proyecto. Le recordamos suscribirse a nuestro canal. En la tarde de hoy ya llevamos 952 suscriptores. YouTube nos pide 1000 suscriptores para poder calificar para anuncios y difusión más amplia. Así que están invitados al que no se ha suscrito, que se suscriba escribiendo TVASI o ASI TV y por ahí entra. Casi teníamos más videos que suscriptores, pero ya sobrepasamos. Son 766 videos hasta el día de hoy. Esta conferencia de hoy es grabada, también se pasa a la plataforma de YouTube y usted la puede ver. Le invitamos al profesor, al doctor Guzmán, nuestro invitado de hoy, que se suscriba al canal, que corra la voz con sus estudiantes o pacientes para seguir aumentando la cobertura de este programa. Puede levantar su mano, puede hacer preguntas. Esta asociación surgió hace 33 años. El doctor Guzmán fue el fundador, el doctor Eliezer Guzmán, el doctor Bautista, y agrupamos médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas. Si usted o alguien es de esa área y tiene planes de emigrar hacia New York, New Jersey, puede ser miembro de esta institución. La doctora Frances Robles también estuvo apoyando. De manera general, quiero siempre agradecer a la doctora Yocasta Hermosén, que hace varios meses nos apoya con este programa. Nos ha permitido conocer todo lo que es el desarrollo de los programas de residencia, sobre todo en el área de medicina comunitaria o medicina familiar de Santiago de los Caballeros y del área de Moca, como en el caso de hoy, profesional que se entrenó en el Juan 23, pero también ejerce en Moca. El doctor Williams, de Elba, Kenia, también la doctora Carmen Rodríguez, el doctor José Ruiz y la doctora Raiza, de una manera u otra, nos ayudan a traer invitados y a hacer crecer este programa. Para convertirse en miembro de esta institución, lo único que usted tiene que hacer es enviar una copia de su título
una copia de su título, el pago de $100 y una foto digital. El doctor invitado del día de hoy no representa ninguna causa farmacéutica, ningún conflicto de intereses con ninguna institución comercial. Es un invitado nuestro, de la cual le agradecemos. Y siempre les recordamos que esta asociación tiene un programa general de hace más de 15 años que permite a las enfermeras y a los médicos haciendo programas de certificación acelerada de asistente médico o asistente dental o asistente de terapia física o flebotomía, lo de sacar la sangre, y le permite obtener empleo rápido. Usted puede preguntarnos, investigar con nosotros para calificar para hacer este programa y así poder concursar para trabajo. Ella es la doctora Moreta, que se está integrando como nueva profesora de los programas de revisión de dental, a la cual agradecemos también su apoyo. Finalmente, ya quiero hacer dos anuncios importantes para dar paso a nuestro invitado. En el día de hoy tuvimos una gran feria de la salud en las 109 y 110 en Amsterdam, Manhattan, con la ayuda de la doctora Carmen Rodríguez. Perdónenme que no pude bajar la foto porque recién salimos de allá. Alguna foto, pero les recuerdo que la que sigue es el próximo sábado 10 de septiembre en Rowell, New Jersey. Vamos a estar a partir de las 11 de la mañana. Este es bien cortita porque ya a las 3 de la tarde se pueden retirar. Así que están invitados a participar. También están invitados a participar en el Congreso Médico número 20 del Colegio Médico Dominicano, a celebrarse en octubre 29 y 30, con una gran cena de gala, un tour por la ciudad y un gran congreso médico el domingo. Ahí va a estar el Ministerio de Salud Pública, la Cooperativa de Médicos Dominicanos que nos está auspiciando y varias instituciones más que estarán presentes. Le agradecemos a todos ellos y ustedes también, el que no se ha registrado está invitado a participar. Si no quiere manejar o usar su propio vehículo, estamos rentando un autobús desde el sábado en la mañana. Vamos a salir sábado 29 de octubre. Leonor Tavares, la doctora Carmen Rodríguez nos ayudan con esa logística de registrar al que le interese. Así que la bienvenida a todos ustedes y al doctor Guzmán por su participación en el día de hoy, y doy paso a la doctora Carmen Rodríguez. Carmen Rodríguez decir algunas palabras. Doctora, ¿puede abrir su micrófono? A ver si puede abrir su micrófono y participar ahí. Sí. Bueno, no ha podido entrar. Yo brevemente quiero introducir al doctor Porfirio Guzmán. Perdona, doctor, que algunas cosas quizás se me queden, pero Porfirio es un médico que hizo entrenamiento en medicina comunitaria o medicina familiar en el Hospital Juan 23 de Santiago, República Dominicana. También el doctor Guzmán actualmente trabaja en el Centro Médico La Altagracia en Moca. Se especializó en Puerto Rico, hizo estudios de posgrado en Puerto Rico, también estuvo en Buenos Aires en el área de electrocardiograma. Es profesor de los programas en la residencia de medicina familiar del Hospital Toribio Bencosme de Moca, sobre todo especializado en el área de la cardiología y electrocardiografía. Ha hecho varios entrenamientos en electrocardiograma, y en ese sentido nos va a traer su experiencia en el día de hoy de la importancia de lo que es el electrocardiograma en el manejo a corto y a largo plazo de la hipertensión y un poquito de relaciones con otras patologías en el área cardiovascular. Doctor Guzmán, bienvenido. Sí, déjeme ver, yo creo que tiene el micrófono cerrado, doctor. Déjeme ver si lo puede abrir. Ahora sí. Intente ahí, doctor. Déjeme ver, ahí. Muy bien, ahora está. Adelante, profesor. Ahora sí, ahora sí. Pues nada, Sí. un placer, de verdad, de poder dar un poco de lo que uno hace a diario. Yo soy el doctor Porfirio Guzmán, especialista en medicina familiar, especialista clínico. Tenemos un máster en medicina interna y cardiología y manejamos el área de medicina interna y cardiología tanto a nivel público como a nivel privado, y hacemos los estudios cardiológicos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de lo que es el electrocardiograma en los pacientes de hipertensión arterial. Pero para hablar de electrocardiograma tenemos que hablar de dos patologías brevemente, de lo que es la diabetes y lo que es la hipertensión, y que sean unas pinceladitas.
Pero como en el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la hipertensión, pues vamos a hablar un poquito de ella. Decir que hipertensión arterial no es más que 3 tomas consecutivas mayor o igual a 140/90 en un paciente con o sin síntomas, 3 tomas consecutivas. La hipertensión arterial se puede clasificar de acuerdo a sus causas y de acuerdo a sus cifras tensionales. De acuerdo a sus cifras tensionales, se puede clasificar según la Sociedad Norteamericana de Cardiología en prehipertensión arterial con una presión entre 130 a 139, 80 a 89. Ya podemos decir que el paciente es prehipertenso. Estadio 1, 140, 149, una presión sistólica, 90 a 99, una presión diastólica. Estadio 2, 160, 179, la presión sistólica, 100, 109, la presión diastólica, y ya un estadio 3, mayor o igual a una presión, 180, 120. Es bueno decir que ningún paciente para presión alta debe medicarse sin antes realizarse un electrocardiograma, porque en el electrocardiograma se ven unas series de gráficas cardíacas que de acuerdo a lo que uno ve en el electro, pues uno medica al paciente. Y todo paciente usted lo debe controlar. Si le llegó una crisis hipertensiva, usted lo controla, lo llegó el paciente a la clínica o al hospital, pero la medicación debe el paciente realizarse un electrocardiograma. No debe medicarse ningún paciente fijo sin realizarse un electrocardiograma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta patología? Que yo sé que muchos de los que estamos aquí lo sabemos. Dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, debilidad general, hormigueo en todas las extremidades superiores e inferiores, y decir que más de un 90 o un 95% de los pacientes hipertensos no presentan ningún tipo de síntoma. O sea, que un paciente puede andar caminando por ahí y sufrir de presión alta y no tener ningún síntoma en lo absoluto. Por eso lo importante que siempre decimos de los chequeos, aunque usted no se sienta nada, debe de irse a chequear, ya sea su médico de cabecera, su médico internista, médico familiar, o sea su cardiólogo o a su médico de base, quien sea, porque usted puede andar caminando por ahí y sufrir no solamente de hipertensión, sufrir de diabetes o sufrir de cualquier otra patología. Es importante decir que inmediatamente uno diagnostica al paciente con hipertensión arterial, dice que ya es paciente hipertenso, el paciente debe realizarse un electrocardiograma por lo menos 2 o 3 veces por año. Es lo ideal, o según considere su médico, debe de realizarse por lo menos un electrocardiograma al año, debe realizarse un Holter. ¿Por qué un Holter? Porque los pacientes te hacen arritmias cardíacas, o te hacen bradicardia, te hacen bloqueos, o te hacen paradas cardíacas. Entonces, una vez al año deben de realizarse un Holter, porque muchas veces no presentan ningún síntoma sobre esto. Deben de realizarse un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Por qué? Porque por lo regular le ponemos un medicamento al paciente, pero hay pacientes que nos hace crisis hipertensiva de noche, se le sube la presión de noche, se le sube la presión en la tarde, pero cuando van a nuestra consulta, la de la tarde o en la mañana, están controlados por lo menos una vez al año. Si usted sabe si el medicamento que usted le puso está siendo eficiente o no. Pues ya, ¿verdad que sí? Dijimos los estudios, entonces ahora vamos a entrar en materia, hablar de lo que es el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es una de las técnicas o uno de los estudios no invasivos. Es la técnica más usada en cardiología, se realiza en 5 minutos, se le puede realizar a cualquier persona sin importar el sexo y la edad. ¿Qué se ve en esto? En el electro se ven las gráficas cardíacas y se pueden identificar las distintas patologías como son hipertrofia tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo en los pacientes hipertensos. Se puede identificar hipertrofia de la aurícula, tanto derecha como derecha e izquierda. Se pueden identificar tanto lo que son las arritmias cardíacas, se pueden identificar lo que son las bradicardias, si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo X, y a los tipos de pacientes se le manda a poner un marcapaso, o si el paciente tiene alguna obstrucción de la coronaria, puede tener algún grado de infarto o puede tener alguna hipocinesia o un trastorno de la contractilidad. Entonces vamos a comenzar a decir, esas son las patologías más frecuentes y las vamos a comenzar a desglosar, pues, una por una. Bueno, hipertrofia auricular. No es tan frecuente como la ventricular, pero ¿cómo la veo? Entonces, la veo de la siguiente manera. En el electro existe lo que se llama la onda P. La onda P debe de medir
hacia arriba o hacia abajo, no más de 2 cuadritos y medio, o sea, de 2.5 milímetros. Entonces, cuando está picuda hacia arriba, estamos hablando de crecimiento auricular derecho. Cuando está ensanchada más de 2.5 o está hacia abajo, por debajo de 2.5, hablamos de crecimiento auricular izquierdo. Es importante decir que la onda P es positiva en todas las derivaciones y solamente es negativa en ABR y en B1, pero después en todas las derivaciones es positiva. Entonces, cuando usted ve a un paciente que le realice un electro, que vea la onda P por encima de 2.5, por debajo de 2.5 o ensanchada más de 2.5, estamos hablando de que el paciente puede tener una hipertrofia auricular derecha, si es hacia arriba, repito, o una hipertrofia de la aurícula izquierda. Entonces, la más frecuente, que es la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertrofia ventricular izquierda, se usa lo que es el índice de Sokolov-Lyon, donde se coge la onda S en B1 o en B2, una onda S profunda, y una onda R alta en B5 y en B6. Entonces usted hace el conteo, o sea, cada cuadrito grande vale 5. Entonces usted cuenta entre el cuadrito de la R profunda en B5 y B6. Usted, por ejemplo, coge S profunda, como dijimos, en B1 y B2. R alta en B5 y B6. Usted cogió, por ejemplo, la de B1 con B6, ¿verdad? Y sumó los cuadritos entre la S profunda y la R alta. Si los cuadritos lo dieron mayor de 35 milímetros entre 5 y 5, estamos hablando que estamos ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo podemos ver una hipertrofia del ventrículo derecho? Podemos verla con una imagen en espejo. Dijimos que en la hipertrofia ventricular son S profunda en B1 o B2, si uno la compara con la onda R alta de B5 y B6, pues en la hipertrofia del ventrículo derecho va a ser todo lo contrario, las ondas R altas en B1 y B2 y la onda S profunda igual en B5 y B6. Debe dar mayor de 35 y ahí podemos hablar de hipertrofia del ventrículo derecho. Es importante decir que cuando pensemos tanto en hipertrofia del ventrículo derecho o hipertrofia del ventrículo izquierdo en un paciente con hipertensión arterial, debemos de realizarle un electro hacia la derecha, donde se realiza, se colocan los electrodos en la tetilla derecha, B1, B2 y B3, B4, B5 y B6 debajo, y se le hace un electro hacia la derecha y ahí se ve súper hipertrofado el ventrículo derecho. Si es hacia la izquierda, pues hacemos un rastreo de cavidad izquierda, hacemos lo mismo, pero comenzamos desde la parte central. Es importante siempre, y usted tomarse tiempo con ese paciente, y luego se le confirma haciéndole lo que es un ecocardiograma, donde se mide la gravedad del ventrículo izquierdo, si es leve, si es moderado, si es severo, si están agrandados los dos, y todo eso. Entonces, eso es lo importante. El índice de Sokolov-Lyon, si es el lado derecho, es una imagen en espejo, la S en B5, B6 y la onda R en B1 y B2. Y si es del lado izquierdo, pues la onda S profunda, B1 y B2, y la onda R alta en B5 y B6. Otra de las cosas que vemos en el electrocardiograma en los pacientes hipertensos son las arritmias cardíacas. Y le voy a hablar, yo sé que hay 1.000.000, pero le voy a hablar de las 3 más frecuentes que se ven tanto en la consulta como en las distintas emergencias y las hemos ingresado. Yo sé que muchos de ustedes cuando vienen a ver también. Lo importante es lo que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca donde hay un aumento de la frecuencia cardíaca y no hay onda P presente y hay un QRS corto. Sabemos que después de la onda P está el QRS. El paciente es un paciente que te va a llegar a la consulta con las palpitaciones por lo regular, que dice que siente el corazón acelerado, y en esta paciente, perdón, no vamos a tener onda P y vamos a tener un QRS corto, a diferencia de la taquicardia ventricular, donde vamos a tener un QRS ancho y vamos a tener la onda P ausente. En la fibrilación auricular se puede dar un caso donde se pueden ver las ondas F, que se pueden ver seguidas una detrás de otra. Y es importante decir que cuando los pacientes llegan con palpitaciones, uno puede tener o una alteración de la frecuencia cardíaca o una alteración del ritmo. No es lo mismo que el ritmo
que la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos una alteración de la frecuencia cardíaca, tenemos arritmia como dijimos, la fibrilación auricular. Lo voy a repetir de nuevo: ausencia de la onda P, un QRS corto, latido por encima de 130, por encima de 100, 110, 120, taquicardia ventricular, una ausencia, de la onda P, un QRS súper ancho, 140, 160 latidos por minuto. Esos pacientes hay que ingresarlos porque nos llegan con mareo, con taquicardia, se deben también de anticoagular estos pacientes. Y está lo que es la taquiarritmia auricular o la taquicardia sinusal, donde es un aumento de los latidos cardíacos con presencia de la onda P. Es importante decir que estos pacientes, que usted lo identificó en el electro, se le debe realizar un estudio que realizamos, lo que hacemos en medicina interna y cardiología, y lo realizan los internistas, los médicos familiares también si se preparan, y los cardiólogos, que se llama Holter, que es un monitor de 24 horas. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ver cuántos episodios de taquicardia hace el paciente en las 24 horas. Y los pacientes que ustedes ven con eventos cerebrovasculares isquémicos, pacientes que vuelven y repiten los eventos cerebrovasculares, son pacientes que sufren de arritmia. Cuando los pacientes hacen arritmia constantemente, tiran coágulos hacia arriba, tapan las arterias cerebrales y hacen eventos cerebrovasculares muy frecuentemente. Entonces, como decía, no es lo mismo una arritmia cardíaca, una taquicardia, a un trastorno de ritmo. Cuando tenemos trastorno de ritmo, que el paciente puede sentir igual palpitaciones, están lo que son los extrasístoles auriculares y extrasístoles ventriculares y supraventriculares. En el electro, cuando los vemos, se ven por lo regular después de la onda P o prematuro a esta, y en el electro, cuando son más de 5 continuos, se le da importancia, pero de que el paciente presente uno como quiera, se le debe de hacer, porque si son continuos, se debe llevar un tratamiento. Y también los pacientes que tienen extrasístole continuo también hacen eventos cerebrovasculares, lo hacen también frecuentemente, y usted debe de identificar si son aislados o si son continuos, para usted ya administrar el antiarrítmico correspondiente, el medicamento que usted considere. Y muchas veces estos tipos de trastornos, como son los tetrasístoles, los pacientes lo hacen por estrés, por exceso de cafeína, exceso de alcohol, y muchas veces lo hacen porque sufren directamente de eso. Entonces es importante decir que aparte de las arritmias y los tetrasístoles, como ya dijimos, de las hipertrofias, el paciente puede tener lo que es infarto agudo al miocardio, y puede tener también cardiopatía isquémica o obstrucción de las coronarias. ¿Cómo determinamos esto? Para hablar de esto, hay que hablar de la onda T del segmento SEC-T. Decir que la onda T es positiva en D1, D2, B5 y B6, y es negativa en D2, D3, ABF y B1. Y no debe medir más de 3 milímetros según algunos textos, o más de 5 según otros. Entonces, cuando la onda T está hacia abajo, con ese puntaje, o está hacia arriba, hablamos de que el paciente tiene una isquemia subendocárdica o subepicárdica, o que tiene una isquemia en sí. Entonces es importante decir que esto va a tener importancia cuando están simétricas, no hay ningún tipo de problema, se da por sobrecarga ventricular o por sobrecarga diastólica. Cuando son asimétricas, sí uno debe de preocuparse. Si le llegó un paciente con dolor de pecho a su consulta, o le llegó a la emergencia con onda T invertida, con esa característica que dije, o con una onda T aplanada, con esa característica, usted debe de preocuparse si están asimétricas las ondas. Entonces, es un paciente que debe de preocuparse, como no llegan a la emergencia los pacientes con edema agudo del pulmón, o con una isquemia. Cuando son así, con esa característica, como dije, uno debe de preocuparse, se debe de trombolizar el paciente, se debe actuar rápido. Aunque ustedes me vean a mí que soy un poquito tranquilo, cuando me llegan esos pacientes así a la clínica, pues yo actúo rápido. Entonces, para determinar si el paciente tiene un infarto agudo del miocardio o no, está lo que se llama el segmento ST. Es un segmento que no debe de medir más de 1 milímetro hacia arriba o hacia abajo. Cuando mide más de 1 milímetro, quiere decir que hubo obstrucción, ya sea parcial o medial, de las coronarias. Todo paciente que tenga un ST por encima de 1 milímetro, que nos llegue a la consulta o a la emergencia con un cuadro agudo de dolor torácico, aunque mejore, se le debe de realizar un cateterismo cardíaco.
Se debe, claro, agotar los procesos, hacerle las enzimas cardíacas, hacerle la prueba de esfuerzo y hacerle todo lo de lugar, pero eso no se debe dejar de pasar por alto. Y cuando ustedes vean un paciente que llegó a la emergencia con más de 5 centímetros por encima del ST, es un paciente que se debe mandar a una unidad coronaria, pero inmediatamente. Usted no se debe de quedar con él, porque es un paciente que en 2 o 3 horas se le va a morir, se debe de trombolizar con alteplasa, en solución destroza, se debe de, si, como la alteplasa por lo regular los seguros no lo cubren, usted usa enoxaparina, lo que usted tenga ahí, y mande ese paciente, pero inmediatamente para una unidad donde le realicen el cateterismo inmediatamente, porque ese paciente que tiene más de 5, cuando yo tengo esos pacientes en la clínica, yo ando como Rambo, porque ese paciente se va a morir en 4 horas. Ese paciente se debe actuar rápido, rápido, pero rápido. Y también, aparte de todo esto, se identifican lo que son los bloqueos, tanto de la rama derecha como de la rama izquierda. Los bloqueos de rama derecha, por lo regular, tienen un patrón RSR en B1, B2 y ABR y una S ancha en B5 y B6. Ahora, si esta rama izquierda es todo lo contrario, tiene un QS o RS entre B1 y B4 y tiene una S empastada, a diferencia, en B1 y B2. Cuando uno tiene un paciente con un bloqueo, tanto de la rama derecha o la rama izquierda, tiene que darle medicamento al paciente que le den tonicidad al corazón, porque son los pacientes que te hacen edema agudo de pulmón, o es un paciente que se te puede complicar en cualquier momento, que te puede hacer un paro, y hay que darle seguimiento. Y inmediatamente tú identifiques el bloqueo, tú le mandas a hacer al paciente una ecocardiografía, un ecocardiograma, y ver la contractilidad de ese paciente. Todas esas patologías que he mencionado anteriormente se identifican en un electrocardiograma, y por eso lo importante, y es una de las técnicas más usadas a nivel del área de cardiología, y por eso lo importante, aunque los textos dicen que son por lo menos cada 6 meses, yo considero que debe ser 3 veces al año, porque en 4 meses pueden pasar muchas cosas. Hay pacientes que no son organizados, que no se toman los medicamentos o que se los dejan de tomar. Entonces, por lo menos cada 4 meses, el paciente debe hacerse un electrocardiograma o según considere su médico. Y aparte de eso, realizarse las analíticas correspondientes. Y en un electrocardiograma se identifican todas estas patologías que dijimos anteriormente. Por lo regular, cuando uno identifica todo este tipo de patologías, se hacen los estudios complementarios y por eso siempre dije, como dije anteriormente, ningún paciente, usted le llegó una crisis hipertensiva, usted no tiene un electro a mano, usted controla ese paciente, le pone el protocolo, su captopril, su furosemida, su enalapril endovenoso, su catapresan, pero no le ponga nunca su medicamento fijo porque usted no sabe qué hay en ese corazón y lo manda con su especialista al otro día, que puede ser un médico familiar, un médico internista o un especialista en cardiología, para ponerle su tratamiento hipertensivo. Cuando usted ve a esos pacientes así, si usted lo ve que llegó muy agudo, pues déjelo en la clínica, déjelo en el hospital, le agrega su aspirina, pero nunca me di que ningún paciente, sin realizar antes un electrocardiograma, porque cada paciente es diferente, lleva un tratamiento diferente, como puede llevar un IECA, puede llevar un ARA2, como puede llevar un beta bloqueador y así por el estilo. Entonces, usted debe, ningún paciente, y vuelvo y lo digo otra vez para que se quede grabado, debe de medicarse sin realizarse un electrocardiograma. Nunca. Usted controla el paciente, y le llegó con, lo controló, indíquele su aspirina todo el otro día, pero mándale a que le hagan el electro. Porque usted no sabe si ese paciente, por ejemplo, usted le indicó un beta bloqueador, que los beta bloqueadores deben de indicarse cuando el PR está menor a 124, que es un segmento que va de la P hasta la R. Usted le agregó y le indicó un beta bloqueador a un paciente sin usted saber que tiene el PR disminuido, el paciente le va a hacer una parada cardiorrespiratoria al otro día y se puede morir. Entonces, por eso es importante, usted controla el paciente, le agrega su aspirinita y lo manda al otro día a su consulta. O sea, es posible que le hagan su electro si tiene la capacidad de, si la clínica o el hospital donde usted le puede hacer el electro inmediatamente, pero no medique nunca a ningún paciente, a menos que no sea una crisis hipertensiva muy rápida, que el paciente llegó muy mareado, que no, ahí no se puede titubear con el paciente, pero siempre identificar y tener en cuenta de que ningún paciente con medicamento fijo debe de medicarse sin antes un electrocardiograma. Y usted identificar, cuando usted identifique si es un paciente con un infarto,
y tiene un STEMA de 5, el paciente se le va a morir en 4 horas. Usted no se puede quedar con ese paciente en su clínica, si en su clínica no hacen cateterismo, se va a morir. Ahora, si mide más de 1 milivoltio o 2 y el paciente evoluciona bien, usted se puede quedar, pero todo paciente por encima de 1 milivoltio o por debajo de 1 debe de realizarse un cateterismo cardíaco y agotar los procesos pertinentes. Entonces, en cuanto a la hipertrofia del ventrículo derecho y hipertrofia del ventrículo izquierdo, cuando esos pacientes tienen hipertrofia del ventrículo derecho e izquierdo, yo debo de hacerle un ecocardiograma, confirmar el tipo de hipertrofia, si es leve, moderada y severa, y ver la fracción de eyección de estos pacientes, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es de 50 a 52 en mujeres, y en hombres es mayor de 64. Entonces, cuando tengo arritmias cardíacas, o sea, me llegó un paciente con una taquicardia a la clínica, o ya sea en el hospital, no puedo poner digoxina si hay una fibrilación auricular, porque si tengo una fracción de eyección por debajo de 40 y administro digoxina, se puede morir el paciente. O si tengo una frecuencia aumentada, muy aumentada, y la administro amiodarona también al paciente, si con una fracción de eyección disminuida, perdón, el paciente se puede morir. Y recuerden lo que dije del segmento PR, ningún paciente con el segmento PR disminuido se le puede poner un beta bloqueador. En esos pacientes que sufren de arritmia, que al final se les pone beta bloqueadores, si el segmento PR está menor de 124, el paciente puede hacer una parada cardiorrespiratoria y se puede morir. Tener eso pendiente, ningún paciente sin un electrocardiograma puede medicarse para presión arterial. Y aquí estuvo mi conferencia, la conferencia. Bien, muy bien, profesor. Muchísimas gracias, doctor Guzmán. Bien práctica, interesante. Estaban preguntando desde el principio que si no había gráfica, pero yo veo que usted tiene un desenvolvimiento con el manejo del electrocardiograma y esta patología que es bastante completo, muy interesante. Vamos a permitir preguntas y comentarios. Está levantando la mano el doctor José Pérez. José, ¿puede abrir tu micrófono? Excelente. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, según su conferencia, el electrocardiograma es importantísimo para las personas con problemas cardiovasculares. Excelente. Entonces, yo creo que hay algunos que vienen, que le dicen las cosas que hay. Nosotros no tiene que saber leerlo, sino que le dicen las cosas que hay en el organismo. Entonces, yo considero que en cualquier centro debiera de haber un electrocardiograma para impedir que las personas se mueran y que se agraven. Porque para que sepan. Traen su lectura ahí, pienso yo. O sea, cualquier centro del campo debe haber un electrocardiograma. Sí, pero es bueno, a veces, como usted me menciona eso, es bueno, debe de haber así, inclusive en cada centro, en los CPN, así debería de haber un electrocardiograma, pero de la lectura muchas veces no puede llevarse, porque hay electro que la lectura no la dan como bien. Hay otros que sí, pero uno debe de identificarlo, uno aprender a identificar la patología, pero eso que usted dice es muy importante. Uno puede salvar una vida con un electro, un paciente con un dolor de pecho que nos llegue, y usted identificar un infarto, una arritmia cardíaca, que un infarto, por ejemplo, como yo le dije, si tiene más de 5 milímetros del ST, el paciente se le va a morir en 4 horas, hay que mandarlo para hacer cateterismo, o que tenga 0.1, 0.1 o 2 y uno ingresarlo de una vez, que es un paciente que va a evolucionar bien, pero como dice usted, mira, a mí me llegó un día a la clínica un paciente que fue con un dolor muscular y fue con todas las arterias tapadas del corazón, que tuvimos que salir corriendo con él, tuvimos que salir. Entonces, eso es muy atinado su comentario. Sí. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario para el doctor Porfirio Guzmán? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si me permiten, puedo hacer otra. Sí, sí, adelante. Claro, toda la que usted quiera. Claro. Doctor, ¿con qué frecuencia se le presenta algo a usted? Usted ha visto la hipertensión de bata blanca. ¿Y cómo usted maneja eso? Bueno, inclusive yo siempre digo que, por ejemplo, cuando el paciente no nos llega, hay muchos pacientes que van así, por lo menos de cada 30 que uno ve aparece uno, así. Que él mismo lo dice, yo cuando veo a los médicos, cuando voy al hospital, me pongo nervioso, pero inclusive yo siempre digo, cuando usted le llega un paciente con hipertensión arterial, o sea, que se le subió la presión, que le llegó con 14,9 a su centro, a usted le llegó con 150/90,
Cuando la presión sube, quiere decir que hay algo que no está bien. Uno debe de investigar qué subió la presión. Si se subió porque el paciente tiene colesterol alto, o porque el paciente tiene alteración en el sodio y el potasio, o porque el paciente está sobrepeso, o investigar la causa que subió la presión. Y siempre comenzaron que uno ponga un tratamiento de inicio, que si el paciente tiene 140, 90, 150, explicarle al paciente sobre el estilo de vida, bajar la sal, la grasa, decirle el tipo de comida, porque muchas veces hay muchos pacientes que mejoran con el cambio de estilo de vida, o usted le pone su pastilla para que estén controlados. Pero hay muchos pacientes que llegan así, y siempre cuando uno le llegan a esos pacientes así, que no lleguen con una presión muy alta, que lleguen con 140, 150, uno comienza con el estilo de vida y da chance para no medicarlo. Y muchos pacientes mejoran. Sí. Muchos pacientes mejoran con el cambio del estilo de vida. Cuando lleguen así con 140, no es lo mismo que no lleguen con 200. Si nos llegó con 200, claro, 100, hay que medicarlo. Pero cuando nos lleguen con 140, 90, 150, uno cambia el estilo de vida, uno investiga, siempre investigar por qué subió la presión, si fue por alguna causa específica. Muchas veces sube por el estilo de alimentación, por el estrés, por déficit de sodio, de potasio, por el colesterol alto. Uno investiga la causa, y lo ideal siempre es, cuando nos llegan así con esta hipertensión no tan alta, hablar sobre el estilo de vida. Es diferente. Exacto. Sí. El doctor Guzmán está levantando la mano también. Creo que es un colega suyo, el doctor Ronel Petit. Ese es mi hermano. Sí. El doctor puede abrir, Petit, puede abrir su micrófono. Claro que sí. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, doctor Guzmán, mi amigo, mi hermano. Mi respeto, señor. Felicitaciones por su conferencia muy interesante, un tema muy importante también en nuestro medio, en nuestra carrera como médico familiar. Yo también quiero aportar, más que una pregunta, de que en paciente hipertenso, el trazado de un electrocardiograma no solamente sirve para saber alguna patología que tiene el paciente, como usted muy bien mencionó en su conferencia, de cardiopatía, de hipertrofia, cosas así, pero también sirve para seguimiento, porque como sabemos que esos pacientes, muchos de ellos usan mucho medicamento, son pacientes que tienen son polidroga, polimedicamentos. Algunos medicamentos se podrían producir toxificación en el paciente. Se puede ver a través del trazado del electrocardiograma si el paciente tiene alguna intoxicación por las drogas que usa. O sea, como te mencioné ahorita, hay desbalance hidroelectrolítico, o sea, paciente con diuréticos, con otros medicamentos. A través del electrocardiograma como seguimiento se puede ver a ese paciente si tiene alguna alteración de iones de electrolitos, y el médico puede tomar conducta al respecto. Por lo tanto, es una herramienta muy importante también para seguimiento de esos pacientes. Claro, muy importante. Claro. Sí. Claro. Hello. El doctor Ramírez, Carlos, ¿también tiene algún comentario? Doctor, en Boston, en el link. Gracias. Gracias, doctor. Yo felicito a mi colega porque de una manera sin gráfica ha dominado una área tan compleja como es precisamente la electrocardiografía. Pero sí me llama la atención que en República Dominicana el alto consumo de la cocaína, sabemos que esto está muy relacionado con la miocarditis, ¿verdad? Y quería saber qué porcentaje de pacientes se reciben, ¿verdad?, en las emergencias producto de miocardiopatía, ya sea dilatada, generalmente dilatada. Otra pregunta que tengo es que no se habló del segmento QT, ¿verdad? Ya sabemos que el segmento QT ya está muy prolongado y en pacientes que están con una cardiomopatía dilatada, bien profunda, y estos son pacientes, la mayoría de ellos son candidatos a tener artificial pacemaker o artificial defibrillator. Y la última pregunta que tengo es que, por favor, doctor, quisiera saber, en nuestra República Dominicana, de todos estos pacientes que ustedes están viendo, ¿verdad? Porque lo veíamos cuando estábamos ejerciendo allá, de todos estos pacientes, la cantidad
de pacientes que ustedes consideran que pudieran o pudieron haber sido candidatos o candidatas para hacerle trasplante? Gracias. Ok, por ejemplo, en cuanto a lo que usted dijo de la miocardiopatía, eso es bastante frecuente en pacientes no solamente que usan sustancias ilícitas, perdón, sino solamente en los pacientes. Usted sabe que el vapor y la juca están muy de moda y hay pacientes que están presentando lo que es la enfermedad multivasos, de pequeños vasos, grandes vasos, están presentando ese tipo de entidad. Y en el electro no se ve absolutamente nada. Inclusive tenía una paciente ingresada hace como 15 días que tenía enzimas positivas, realmente salió cuando le hicimos el Holter, le hicimos el caracterismo, salió con una enfermedad de pequeños vasos y la paciente usaba mucho vapor. O sea, eso está muy de moda aquí, lo que es el vapor y la juca y lo que es la sustancia ilícita. Por lo menos van llegando muchos pacientes, no solamente con miocardiopatías y con enfermedades de pequeños vasos, sino con infarto, que están haciendo obstrucción de las coronarias. En cuanto al segmento que usted, realmente no lo mencioné porque no, o sea, no, en mi práctica no lo he visto tan frecuentemente alterado. Como usted dijo, se ve alterado en miocardiopatía dilatadas y eso. No lo he visto tan frecuentemente, sino presenté lo que se ve más frecuente, pero como usted dijo, lo que usted dijo es muy válido. Y no sé cuál fue su última pregunta, que no recuerdo, para que me la responda otra vez. Sí, el porcentaje de pacientes ya con cardiopatía dilatadas, ya que están muy deteriorados, ya hacen edema agudo del pulmón frecuente, y vemos estos pacientes muy deteriorados con edema pedales, con los pies bastante hinchados, duermen con 5 o 6 almohadas, etcétera. Y tenemos entonces ya estos pacientes que de no hacerle su trasplante, ponerlo en lista de trasplante, pues prácticamente son candidatos a ser difuntos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de pacientes usted cree, aunque no se le haga el trasplante, pudieron haber sido candidatos? Porque comenzaron con una hipertensión y esa hipertensión lo llevó a una cardiomiopatía dilatada y etcétera, y pues se fueron descuidando hasta que ya quedaron completamente descompensados. Gracias. Exactamente. Bueno, cuando nos llegan, por ejemplo, esos pacientes con edema agudo del pulmón, como usted dijo, la mayoría que yo he visto, que por lo menos uno a la semana no llega, por lo menos, lo hacen por obstrucción coronaria, por venas tapadas, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tenemos a esos pacientes, pues le mandamos a hacer, ¿verdad que sí? Agotamos todo el lugar, le mandamos a hacer su cateterismo cardíaco. La mayoría que he visto se le ha puesto stent, ha salido con 1, 2. He visto en todo lo que tengo en mi práctica, en un aproximado de 10 pacientes, de que hay que hacerle algún trasplante o hay que hacerle un bypass, ponerle un bypass, usted sabe, el balón, cuando tienen todas las arterias tapadas, o hacer un trasplante. Pero según mi experiencia, lo que he visto, que los pacientes cuando se operan y se le hace trasplante o se le pone el bypass, se mueren como los 3 o 4 meses. La mayoría que he visto, son muy pocos los que lo que han mejorado. Por lo regular, lo que yo he visto, de lo que le he dicho, y tengo algunos como 6 o 7 que realmente no quisieron ponerse el bypass y están estables. Wow. Pero están controlados. Sí, tengo como 6 o 7 así que realmente no quisieron, porque he visto que de que se operan, que se le pone el balón completo o se le hace trasplante, se mueren como a los 4 meses. Entonces hay pacientes que han decidido por cuenta propia, y tengo aproximadamente 6 o 7 que tienen todas las arterias tapadas y están bastante controlados. Se le ha puesto su anticoagulación, su medicamento de lugar, pero hay pacientes sí que nos llegan así. Por lo menos he visto así como 10, pero hay pacientes sí que llegan así. Por ejemplo, el último hubo uno que falleció, que se había que hacerle un trasplante, él no quiso hacerse y falleció. Él tenía todas las coronarias tapadas, se le hizo toda su mamografía cardíaca, todas sus cosas. Él había que hacerlo obligatoriamente porque él sí estaba presentando toda la semana edema, que yo sé que a eso usted se refiere, porque hay algunos pacientes cuando tienen esa arteria tapada, hay unos que a veces se controlan, pero él estaba toda la semana haciendo edema, se luchó, él no quiso, falleció. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí. Doctor Guzmán, también el doctor Alexander Hill escribe en el chat y pregunta, en un paciente aparentemente sano, ¿qué gráficos o qué ondas me harían pensar en que está debutando con hipertensión desde antes de medirle la tensión arterial?
No. ¿Cuáles ondas están positivas que me dicen a mí ¿Qué que onda me harían pensar? ¿Qué onda o qué gráfica me hacen pensar que está debutando con una hipertensión? por Antes de ejemplo, tomarle la presión arterial, él se refiere. exactamente, por ejemplo, los pacientes, por ejemplo, cuando son pacientes que no tienen ningún antecedente y debutan con hipertensión arterial, usted le mide el eje cardíaco, el eje va a estar desviado hacia la izquierda, aunque su corazón esté bien. Hay una serie de derivaciones que usted la toma, que es donde se mide el eje cardíaco, que va a estar o levemente moderado o moderado hacia la izquierda. ¿Cuáles son donde están positivas en un paciente que está debutando con hipertensión? Si usted ve un electro y dice, pues fulano es hipertenso, usted puede ver una R ensanchada, una S ensanchada, por ejemplo, datos de una posible hipertrofia ventricular. Por ejemplo, los pacientes que nacen con cardiopatías, usted le va a ver datos de hipertrofia ventricular en B5 y B6, va a haber una S, una R profunda, una R alta o una S profunda en B1 y B2. O sea, por ejemplo, un paciente, si me llegó Alexandra a la consulta, yo veo una R alta en B5, B6, una S alta, una S profunda en B1 y B2, yo puedo pensar que que él es hipertenso. Si veo, por ejemplo, el eje moderadamente desviado hacia la izquierda, levemente desviado hacia la izquierda, puedo decir que él es hipertenso. Si veo, aparte de eso, veo el QRS ensanchado. En sí, por lo regular son esas ondas que se ensanchan. Un paciente que no tenga ningún síntoma, por ejemplo, yo puedo ver esas ondas aumentadas. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, doctor, Ramírez. Sí, Carlos. Sí, adelante, doctor. Vuelvo y repito que muy buena la conferencia, doctor, muy buena. Hubo un médico que hizo una pregunta, que fue el que me antecedió, que intervino 2 veces, y habló sobre el electrocardiograma. Los electrocardiogramas ahora vienen tan modernos que yo recuerdo cuando Cano le decía a uno, bachiller, dígame qué es eso ahí. No, tiene 2 minutos, dígame qué es eso, bachiller. Y le daba una radiografía, dígame qué es eso, bachiller, rápido. Bueno, porque el médico tiene que actuar así, tiene que tener ese criterio clínico. Y me gusta la conferencia del doctor que sin tanta tecnología, me habla de onda P, me habla de QRS, de segmento ST, para abajo, para arriba, ¿verdad? Solamente quería hacer una breve intervención, y es que hablamos en cardiología, hablamos de la 3I, isquemia, infarto, o isquemia, infarto y injury, ¿verdad? Y lesión. Pero ya usted, o sea, usted habló de eso, ¿no? Solamente quería sí, yo hablé sobre eso. Y quiero, sí, yo hablé sobre eso. No, usted lo dijo. Sí, señor, usted lo dijo. Lo que quería decir era, con la intervención que tuvo el colega que me antecedió, es que mi pregunta está basada, si todos los centros médicos, hospitales públicos, generalmente, ¿verdad? Ya que yo trabajé en las Fuerzas Armadas, yo quería saber si tienen lo que se llama, aquí tenemos elemento tecnológico, gracias a Dios, donde me dicen si hay que darle un choque o si no hay que darle choqueo al paciente. Pues me excusa la traducción, porque así que dice si hay choqueo o no choqueo. Sí, estamos refiriendo a qué dirección. Exacto. Si eso está disponible, por favor, en todos los hospitales y en toda la clínica, y si no hay medida, si no existen, legislar para que esto exista en todos los centros médicos, Gracias, doctor. Gracias. Exactamente. Eso es una excelente intervención, doctorísimo. Realmente, por ejemplo, por lo regular eso se usa cuando el paciente tiene arritmia cardíaca, por ejemplo, cuando tiene por lo regular, una taquicardia ventricular que excede los 300 latidos por minuto, que tiene una frecuencia cardíaca exaltada. Y, por ejemplo, si tiene una taquicardia ventricular, le puso amiodarona o le puso verapamil, el paciente no mejoró, pues uno usa la cardioversión, como usted dijo, lo que es el electroshock. Entonces, por ejemplo, algunas clínicas sí lo tienen y algunos hospitales de tercer nivel. Entonces, esto se usa cuando uno tiene una frecuencia cardíaca muy aumentada, que el paciente no cede, o sea, que no mejoró, usted le puso su amiodarona, le puso su
su sulfato de magnesio, le puso y no mejoró, pues uno comienza con 50 kilojoules, le da su electrochoque al paciente, y hay pacientes que ceden y hay otros que no, pero solamente ese tipo de aparato está en algunos centros privados. Por ejemplo, en la clínica donde yo estoy tenemos uno, pero por lo regular está en los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, como el Cabral Ibáez, el hospital de la Plaza de la Salud en Santo Domingo, algunos hospitales que son muy de tercer nivel, porque esos aparatos no todo el mundo lo usa, pero como usted dice, hay pacientes que no llegan, que hay que usarlo, y hay que uno determinar cuándo usarlo, que hay pacientes que no llegan. Sí, sí, también si me permite, entonces restituyo. Sí, José Pérez, doctor Pérez, adelante. Mire, yo quiero felicitar al doctor Ramírez porque me habló de un médico, doctor Cando González, que uno decía que era arbitrario, pero era un tremendo profesor. Sí, señor. Y yo quisiera preguntarle al doctor Guzmán si no se le presentan casos en que haya trastornos psicosomáticos, o sea que el paciente no tiene nada en su cuerpo y entonces no tiene que mandarlo al psiquiatra o al psicólogo, si se le presenta eso comúnmente. Sí, a veces se nos han presentado casos así realmente. Y por ejemplo, yo tuve una paciente que hacía realmente frecuentemente episodios realmente de taquicardia, le hicimos el Holter, le hicimos el electro, le hicimos todo. Y hay muchos pacientes que están haciendo esos casos, como dice usted, que es muy buena su intervención, porque tenemos otra pandemia que es la depresión. Usted sabe que después del COVID hay muchas pacientes que han entrado en depresión, que han entrado en ansiedad y que nos llegan con esos cuadros y usted le hace electro, le hace Holter, le hace esto, le hace de todo y todo sale bien y lo que necesitan es hablar con el doctor, que usted le diga cualquier palabra, que tienen un problema y se asocia con eso. No solamente uno, no, muchos pacientes nos llegan a nosotros a diario con esos problemas. Después del COVID, muchas personas entraron en depresión y con crisis de ansiedad. Doctor, usted está muy enfocado, permítame decírselo. Usted está muy enfocado en su medicina. Permítame decírselo. Gracias. También interviene el doctor Alexander Hill y le pregunta de nuevo al doctor Guzmán cada cuántos meses al año se puede hacer el mapeo para el hipertenso y el Holter también, con qué frecuencia debe hacerse. Excelente pregunta. Yo lo digo siempre cuando tengo alguna conferencia. Por ejemplo, es lo ideal, por ejemplo, todo paciente que sea hipertenso y que lleve un tratamiento debe de hacerse un mapa una vez al año. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto, por ejemplo, tenía un paciente la semana pasada que llegó con un mareo a la clínica y yo agarro y le pongo el mapa. Pues resulta que el paciente le usa su pastilla en la mañana y estaba haciendo crisis hipertensiva en la noche. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente es hipertenso, tú le pones el mapa, tú mides la eficacia del medicamento, si le está funcionando o no, porque cuando vas a tu consulta en la mañana, la presión está bien, pero en la tarde tú no sabes, en la noche. Entonces, el mapa, doctor, el mapa es el Holter. El mapa es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que se pone en el brazo, va por 24 horas. Entonces, todo paciente hipertenso debe de hacerse eso una vez al año para ver si le está haciendo crisis nocturna en la noche, si su presión está estable en la tarde. Y el Holter, ¿por qué debe hacérselo el paciente? Por lo menos una vez al año, porque yo he visto pacientes en mi consulta que en el Holter tú puedes ver una parada, si el paciente está haciendo una parada cardíaca de noche, si hay pacientes que hacen arritmias cardíacas y dicen, y por ejemplo, tienen taquicardia y dicen, no, eso es normal para mí. Entonces lo ven como algo normal. Entonces tú identificas una taquicardia y tú le puedes evitar al paciente una trombosis cerebral o un evento isquémico. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, como yo hubo una que me llegó hace como más o menos 3 semanas, que ella cada vez que se le subía la presión, ella le daba taquicardia y hacía cifras tensionales 190, 200. Pero yo dije, bueno, nadie pensó en un Holter, ya tenía como 2 años en eso. Yo dije, bueno, pues vamos a hacer el Holter, a ver qué es lo que pasa. Ella usaba por lo regular nifedipina y estaba controlada, pero cada vez que ella se ponía mala, ella se le aceleraba el corazón y se mareaba y se le subía la presión. Pues yo le hice el Holter y ella salió con una taquiarritmia auricular, o sea, con una taquicardia sinusal, y ella, la frecuencia cardíaca de ella no estaba tan alta, ella la hacía en 120, 110, pero no es tan alto. Pero cuando te dura sostenidamente, como lo hacía ella, que era de 8 a 12, y a las 12 hacía 140 de frecuencia cardíaca, es una paciente que te iba a hacer una trombosis en algún momento. Entonces ella siempre hacía el mismo cuadro, le pusimos su carvedilol y la paciente está perfectamente bien.
Entonces, por eso ella pensaba que para ella eso era normal. Ella decía no, y a los médicos que ella había ido pensaban que era por la presión, pero ella sufría de taquicardia sinusal de base. Ella nació con un pequeño soplito cardíaco y esos pacientes cuando son adultos hacen taquicardia sinusal, entonces se le puso su beta bloqueador y esa mujer no ha vuelto a presentar absolutamente nada. Entonces hay pacientes que hacen taquicardia y dicen, no, esto es por estrés, o muchas veces trabajo día a día, entonces por eso tú debes hacer un corte. Tú identifica taquicardia, identifica bloqueos, identifica parada cardíaca, identifica extrasístole. Entonces hay pacientes que pueden tener eso y no tener ningún síntoma. Claro, Doctor, claro. sí, Bueno, por favor. así, Por favor. doctor Ramírez, sí. Sí, doctor, mi última intervención, por favor. No, y el doctor ya, Ramírez, la consulta ya, es gratis, no gracias. tiene que pagar. Ya estamos terminando. Generalmente tenemos muchas mujeres que quieren embarazarse, pero son mujeres que tienen bloqueo, incluso bloqueo ya de tercer grado, con rama izquierda, etcétera. ¿Cómo manejan en la República Dominicana estas mujeres que desean embarazarse, pero tienen una vida de cardiópata bastante deteriorada? Ok. No, por lo regular, por ejemplo, cuando los pacientes son cardiópatas, por ejemplo, la mujer embarazada y quieren embarazarse, pues uno le hace un ecocardiograma, ¿verdad que sí? O bueno, le hace su chequeo, ¿verdad que sí? Rutinario, antes del embarazo, aunque usen todas sus cosas, vayan a su ginecólogo y todas sus cosas, y uno la prepara. Por ejemplo, si sufre de arritmia cardíaca, pues durante el embarazo uno puede usar magnesio o puede usar gamalate B6 o puede usar bisoprolol después del tercer trimestre si es necesario, pero hay muchas pacientes que yo he visto embarazadas que yo le he puesto su magnesio a baja dosis, le he puesto su gamalate B6 y le ha funcionado perfectamente bien, que son pacientes que sufren que son pacientes mías que tienen fibrilación auricular, que tienen taquicardia ventricular y han hecho su embarazo perfectamente bien. Okay. Y uno lo que hace es que antes de hacer la cesárea o de lo que le vayan a hacer, le hace un corte, se comunica con el ginecólogo, le pone su dosis le da sus orientaciones antes del lugar. Ya si son pacientes, por ejemplo, que tienen, como te dije, bloqueos o son cardiópatas, por ejemplo, uno debe hacerle un ecoestrés, que es un eco más profundo, que es un eco donde se le pone dobutamina al paciente y se pone corazón a su máxima expresión. Y ahí se determina, porque por ejemplo los pacientes que tienen bloqueo, que tienen son así cardiópatas, tienen por lo regular aneurisma. Entonces, para poder embarazarse, uno lo que hace es que le manda a hacer el ecoestrés y después del ecoestrés, a uno le manda a hacer una angiotomografía y si el aneurisma pasa de la parte anterior donde está localizado, pues la mujer puede embarazarse. Si no pasa de ahí, o sea, si pasa de ahí, pues no puede embarazarse, pero si se mantiene estable, sí puede. Entonces uno le manda a hacer su ecoestrés y luego en conjunto con el hemodinamista, porque lo hemos hecho así, le mandamos a hacer una angiotomografía cardíaca, entonces ahí determinamos, ya si tiene un bloqueo y es cardiópata el paciente, entonces ahí determinamos si puede embarazarse o no, o buscamos la forma. Okay. Doctor, finalmente quiero preguntarle a propósito, usted que ha desarrollado una experiencia enseñando en el área de medicina comunitaria con cardiología y con electrocardiografía, existe una tendencia en esa residencia enseñarle a los nuevos residentes, enfatizar en el manejo de esto. Yo le estoy, inclusive esta semana me toca dar clase de electro allá, yo lo voy a volver, lo poco que yo sé, se lo voy a transmitir porque realmente hay 3 especialistas que tienen que usar el electro, que somos los médicos familiares, los médicos internistas y los cardiólogos. Y inclusive siempre lo digo en un programa que yo tengo los miércoles que hablo, que las evaluaciones preoperatorias deben de ser por el médico de cabecera, ya sea un médico internista, un médico familiar o un médico que sea, y debe de ser visto por un especialista clínico que maneje el electro como un médico internista y un médico familiar, y al final por el cardiólogo. Entonces nosotros no estamos dando ese enfoque en nuestro hospital, estamos enseñando a las muchachas, bueno, yo lo estoy transmitiendo lo poco que yo sé, igual que el doctor Rojas, la doctora Vera, si le estamos enfocándonos en esa parte. Antes no existía, antes se lo dejaban al internista o al cardiólogo solamente. No. El cardiólogo, por ejemplo, los cardiólogos de aquí me han entendido realmente. Yo le mando a hacer a todos mis pacientes, cuando le mando a hacer esa evaluación preparatoria, en conjunto con ellos,
el ecocardiograma. Entonces ahora hace ellos, por ejemplo, los pacientes que yo soy su médico de cabecera, el cirujano y el ortopedista no lo opera si yo no le hago la evaluación mía, porque lo que pasa es, por ejemplo, que el médico de cabecera tiene una evaluación más completa, que el cardiólogo se enfoca en el eco y ya. Pero, por ejemplo, uno tiene su evaluación más completa, igual que el internista, entonces ya lo han entendido. Entonces ya, por ejemplo, yo tuve un ortopedista la semana pasada que le hicieron su eco y su cosa, y él mandó a hacer la evaluación mía. Realmente, entonces eso lo queremos. El médico familiar y el médico internista, uno de los dos debe hacer la evaluación en conjunto con el cardiología, que le haga su eco. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor, doctor Guzmán. Gracias por dedicar su tiempo hoy, un día tan caluroso también en la República Dominicana. No, y me excusa por lo de la gráfica, que fue que no tuve tiempo, pero la próxima conferencia voy a tener gráficas. No hay problema, quedó muy bien. Le agradecemos su participación y a Yocasta por el referimiento y también a Elba por el apoyo. Gracias. Que pasen buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, José. Gracias.